Che, vamos a meternos de lleno en este análisis, porque el documento que traemos hoy toca un tema recontra profundo. Literalmente, el descanso perfecto. Sí, totalmente. Es el punto de partida ideal para empezar a desarmar lo que este texto plantea sobre algo tan universal y, seamos sinceros, a veces tan difícil de digerir para cualquiera. Exacto. Y por eso este repaso arranca tirando la pregunta del millón, la que todos nos hacemos en algún momento. ¿Qué pasa realmente con la mente humana al morir? Es la gran duda existencial, obvio. Y lo que me fascina de este análisis es que no se anda con rodeos. Va y contrasta directamente las ideas populares que andan dando vueltas por ahí con lo que explican letra por letra los textos bíblicos. Ni hablar. Y de hecho, el material empieza validando el dolor físico, que es lo más humano que hay. Fíjate que cita el Salmo 6 y lo describe a la perfección. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Qué fuerte leerlo así. Es súper crudo. El documento destaca acá que la tristeza no es una falta de fe de la persona, para nada. Es una respuesta psíquica y física súper natural ante un desgarro afectivo. Es puro desgaste humano, y el texto le da lugar a eso de una forma muy, pero muy respetuosa. Tal cual. Y para sumar a esa empatía tremenda, el autor rescata el relato de Juan 11. Esa frase que es cortísima pero que te vuela la cabeza cuando la pensás, ante la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Claro, y lo re loco acá, según marca el análisis, es que Jesús sabía perfectamente que iba a resucitar a su amigo en cuestión de minutos, pero igual se quiebra. Se identifica totalmente con nuestra humanidad y con la tristeza profunda de esas hermanas. Acá es donde la cosa se pone un poco más técnica y súper interesante, porque el texto nos mete de lleno en el griego original. Obvio, esa parte me encanta. La palabra exacta es dacrío. Significa derramar lágrimas, llorar en silencio. Y el autor explica algo hermoso, que esas lágrimas silenciosas de Jesús básicamente santifican nuestro propio proceso de duelo. Es como validar que llorar en silencio, que estar mal, está perfecto. Es así, pero atención, porque acá el documento hace un giro teológico que es la clave de todo. Contrasta directamente el mito, o sea, esa idea súper común de que la mente sigue en comunión activa, con la realidad. Exactamente. Nos planta la realidad bíblica, un estado de descanso absoluto y de inconsciencia. Es un contraste zarpado. El texto busca derribar por completo esa idea tan instalada de que la persona que fallece sigue de alguna manera activa o percibiendo cosas desde algún lado. Y eso nos lleva directamente a una paradoja fascinante que resalta el documento: el silencio y el descanso. Es una paradoja tremenda porque el silencio, que a los vivos nos duele un montón, para el que partió es puro reposo. Es una metáfora súper reconfortante que usa el texto para calmar la angustia de los que nos quedamos de este lado lidiando con la pérdida. Y mira qué detalle. Esa metáfora tiene nombre propio. Jesús usa la palabra sueño, ahí en Juan 11, y el griego acá es hipnos. Brillante. El documento desglosa este término e indica que significa estar totalmente exento de dolor, de angustia, e incluso sin la percepción del paso del tiempo. Es la desconexión total y absoluta. Un alivio inmenso cuando uno se pone a analizarlo a fondo. Totalmente. Y si quedaban dudas, el texto del Antiguo Testamento no se guarda absolutamente nada. Eclesiastes 9:5 dice clarito: pero los muertos nada saben. Uf, contundente. El autor analiza esto desde la frase original en hebreo, Einam Yodim, que significa literalmente eso, cero percepción. Nada de sufrir por los que quedaron atrás. Para quienes quedan lidiando con el duelo, entender esta realidad saca de encima muchísima culpa y miedo sobre cómo está el difunto ahora. Siguiendo esa misma línea, hay otro término clave que rescata el explicador basándose en el Salmo 146. La palabra hebrea es toná. Claro, procesos cognitivos, ideas, propósitos. El análisis es súper categórico acá. La actividad mental no queda operando de forma flotante por el universo. En el instante exacto del último respiro, cesan todos los pensamientos de raíz. Se apaga la máquina. Entonces, el punto clave que alguien podría plantear acá es, bueno, ¿y qué pasa con la comunión activa con Dios? El Salmo 115 responde esto de forma redirecta. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Exacto. El documento argumenta que para alabar se necesita conciencia pura. Si estuvieran activos mentalmente en algún cielo, seguirían adorando. Pero la evidencia del texto muestra que descienden a un estado de pausa total. Y ese silencio es literal, no es poético. Viene del término hebreo duma. ¿Qué significa exactamente eso? El silencio. El autor explica que Duma marca la ausencia absoluta de cualquier liturgia celestial o de alguna charla mística. La interacción con el Creador queda totalmente suspendida durante la muerte. Pero hay que decir que el documento es reequilibrado y no se olvida ni un segundo de los que sufren esa ausencia. Bajemos un poco el ritmo acá y miremos lo que dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón.
Es una promesa hermosa. El texto asume el altísimo peaje emocional que pagan los vivos y asegura que justo en el medio de ese dolor insoportable, la cercanía divina está más que garantizada. Y lo brillante del análisis en este punto es cómo profundiza en la palabra shabar. Sí, quebrantado. Pero sugiere algo que se hizo pedazos, algo destrozado, hecho pelota. Y la reflexión ahí deja a cualquiera pensando. Cuando las emociones están completamente desarmadas, es cuando esa presencia se vuelve más íntima. No hay juicios porque falten las respuestas o la fe en ese momento de luto. Y acá es donde entra el rol fundamental de la comunidad. Romanos 12:15 lo resume perfecto. Llorad con los que lloran. Fundamental. El texto recalca que no es el momento de dar sermones teológicos larguísimos ni de forzar una madurez espiritual rápida en el otro. Para nada. Se trata de ofrecer empatía práctica, de estar ahí en silencio, acompañar el llanto y listo. Ahora, volviendo un poco a la parte más conceptual del asunto. El texto nos plantea un dilema espectacular sobre el resguardo de la identidad. Acá es donde la lectura levanta vuelo otra vez, che. Porque claro, la duda es lógica. Si la mente está apagada y el pensamiento entra en pausa total, ¿dónde queda guardado quiénes somos? ¿Cómo se salva la identidad en medio de ese descanso absoluto? Bueno, la respuesta está servida en Colosenses 3:3. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es literalmente como tener un respaldo perfecto en la nube. El documento lo explica bárbaro. No es que la persona tiene que mantenerse conectada por su propia fuerza mental, sino que la memoria omnisciente de Dios actúa como el resguardo absoluto de su identidad. Es una seguridad inquebrantable. Y esto impacta de lleno en cómo se percibe el tiempo. Primera de Corintios 15 nos plantea una línea de tiempo fascinante. Es espectacular cómo mapea la experiencia subjetiva. Mirá, punto 1, el último suspiro, donde el reloj cronológico directamente se frena. Punto 2, el sueño inconsciente, ahí el tiempo percibido es literalmente cero. Y pasas directo al punto 3, que es la trompeta final, el despertar. Para la persona que falleció, todo esto es un simple parpadeo. Exactamente un parpadeo. Por eso, Primera de Tesalonicenses 4 recalca que el dolor humano cobra otra perspectiva frente a esa trompeta final, pidiendo no entristecerse sin esperanza. Claro, el documento subraya que nuestro luto tiene fecha de vencimiento. Nos duele la separación temporal, lógico, somos humanos, pero la tumba no tiene la última palabra acá. Esa voz final corta el duelo definitivamente. ¿Y qué manera de cerrarlo, che? Escucha esta promesa del Salmo 17:15. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es puro gozo. El documento se enfoca en esa satisfacción increíble de la reunión final. La alegría inmensa no pasa por un estado intermedio flotando por ahí, sino por ese despertar pleno. Y para atar todos los cabos de los términos hebreos que vimos repasando, el análisis cierra con la palabra kitz, el momento de despertar. Lo brillante de esta explicación es cómo concluye que el mismísimo primer pensamiento consciente, justo después de cerrar los ojos en la muerte, es instantáneamente la gloria de ese despertar. No hay una espera eterna en la percepción de la persona, es cerrar y abrir los ojos. Con todo este recorrido enorme que hicimos por el documento, queda una pregunta gigante flotando para reflexionar. ¿Cómo cambia nuestro consuelo hoy al saber que la muerte es solo un descanso perfecto? Es una pregunta que reconfigura absolutamente todo el enfoque frente a la pérdida. Una vez que uno entiende esa perspectiva de pausa y de resguardo seguro que detalla también el texto, el alivio es innegable. Queda picando para pensarlo bien a fondo.